Hola, ¿qué tal? Estamos en el entrenamiento de cultura cívica. ¿Cómo desarrollar una cultura cívica desde una perspectiva bíblica? Hemos estado observando en este módulo, segundo módulo, que le llamamos justicia, equidad y derecho. Este día vamos a ver la sesión de corrupción. Ese es el tema que vamos a atender el día de hoy. Y vamos a empezar con un pasaje que está en el libro de Deuteronomio, capítulo 16, versos 18 al 20. En el primer módulo de Nación y Gobierno estuvimos explorando el pasaje de Deuteronomio capítulo 1, donde sacamos 7 principios del sistema de gobierno que estableció el Señor con el pueblo de Israel. En este pasaje está hablando Moisés al pueblo de Israel y les recuerda mucho de lo que leímos en Deuteronomio 1. Y Moisés les dice, Dios a través de Moisés les dice: nombra jueces y oficiales en todas las ciudades que el Señor tu Dios te da, según tus tribus, y ellos juzgarán al pueblo con justo juicio. No torcerás la justicia, no harás acepción de personas, ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia y solo la justicia buscarás, para que vivas y poseas la tierra que el Señor tu Dios te da. Si nos damos cuenta, aquí el énfasis de este sistema de gobierno es que principalmente iba a estar basado en jueces y oficiales en cada una de las ciudades. Y estos jueces y oficiales iban a buscar básicamente justicia y solo justicia para la nación que iban a representar. Y eso es básicamente lo que hemos estado enfocándonos. Una de las primeras o de la principal función de un gobierno es proporcionar una fuente de justicia confiable. Si nosotros estamos hablando de justicia, tenemos que identificar lo que es verdadero y correcto. En la medida que nosotros buscamos lo verdadero y lo correcto, estamos apuntando a la justicia. Cuando nuestras acciones apoyan lo verdadero y lo correcto, avanzamos a lo perfecto, lo completo, y estamos actuando con justicia. Por otro lado, si nuestras acciones y palabras apoyan la corrupción, entonces nosotros estaremos dirigiéndonos a la justicia. O incluso si nosotros bajamos los estándares morales, es decir, no nada más apoyar la corrupción, con solo hecho de que nosotros bajemos los estándares y no hagamos nada por defender lo que es correcto y lo que es verdadero, estaremos apoyando la injusticia. Este pensamiento que viene a continuación es de Lord Acton. Él dice: el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Una persona que tiene poder, acceso al poder, tiende a corromperse. Pero cuando esa persona que accede al poder lo adquiere absolutamente, no rinde cuentas, no hay transparencia, no hay quien le pida cuentas, entonces esa persona o ese grupo se va a corromper absolutamente. ¿Cómo podemos entonces nosotros combatir? Si estamos hablando de justicia, ¿cómo podemos combatir la corrupción? La organización más importante a nivel mundial en combate a la corrupción se llama Transparencia Internacional. Es un organismo internacional y ellos tienen definida la corrupción de esta manera. La corrupción, ellos dicen, es el abuso del poder encomendado para beneficio propio. Es decir, cuando alguien que está en el poder, que se le encomendó ese poder, y abusa para beneficio suyo, para beneficio propio, está cometiendo corrupción. ¿Por qué? Porque perjudica a todos aquellos cuya vida, sustento o felicidad dependen de la honradez de quienes ocupan un puesto de autoridad. Un gobernante, por ejemplo, se le ha encomendado poder de decisión, pero también recursos económicos para poder traer bienestar a la gente que representa. Cuando lo usa para beneficio propio, ha afectado, ha perjudicado a todos aquellos que han aportado sus impuestos para que se hagan las cosas y buscar ese bienestar de toda la sociedad. Y eso básicamente es corrupción. En esta sesión vamos a estar definiendo lo que es la corrupción. Ya definimos un poco en la sesión pasada lo que es justicia, lo que es equidad, lo que es igualdad y lo que es derecho. Vamos viendo etimológicamente qué significa corrupción. Vamos viendo primero el latín. En su origen etimológico, el término corrupción emana del vocablo corruptio, que viene del prefijo con, que es sinónimo de junto, y del verbo rumpere, de ahí viene la palabra romper, que puede traducirse también como hacer pedazos. Y por último, el sufijo tío, que es equivalente a acción y efecto. En otras palabras, la acción o efecto de romper algo juntos es lo que podríamos decir que es corrupción. La corrupción no la hace una persona, la hacen dos. Uno tiene que ofrecer y otro tiene que aceptar. Eso es la acción y efecto de
romper algo juntos. Si nos vamos, por ejemplo, al Antiguo Testamento, podemos encontrar la palabra hebrea que es traducida como corrupción, que es shahat. Esta palabra shahat se traduce de varias maneras, como por ejemplo, decaer, arruinar, corromper, corrupción, corruptor, dañar, daño, demoler, depravado, derribar, deshacer, desperdiciar, destrozar, hacer destrucción, destruidor, destruir, devastar, echar a perder, enloquecer, estropear, heridor, matar, merodeador, merodear, perder, pudrir, quebrantar, ruina, verter, violar. Todas esas acepciones caben en el término shahat, que es traducido o entendido como corrupción. Si nos vamos al Nuevo Testamento, en el griego, la palabra griega utilizada para corrupción es diapseiro, que se traduce como podrir por completo, arruinar, corrupto, desgastar, destruir. También otra palabra es sora, que significa decaimiento, ruina, perdición, corrupción, destrucción, destruir. Lo que quiero hacer ver es que en cualquiera de sus connotaciones, sea en latín, hebreo o en el griego, básicamente da la idea de echar a perder algo, de destruir algo, de devastar algo. Si nos vamos al diccionario de la Real Academia Española, define la corrupción, obviamente, como acción y efecto de corromper, pero los sinónimos que utiliza, por ejemplo, son depravar, echar a perder, sobornar a alguien, pervertir, dañar. En otras palabras, todo lo que deprava, todo lo que echa a perder, todo lo que soborna, todo lo que pervierte, todo lo que daña, cae en corrupción. De acuerdo a la Real Academia Española, a este diccionario, el concepto se utiliza para nombrar la alteración o el vicio o abuso de las cosas no materiales. En otras palabras, la corrupción, por lo tanto, puede tratarse de una degradación moral o simbólica. Cuando una sociedad se degrada moralmente, estamos hablando de una sociedad que es corrupta, se ha corrompido. Y es un problema que tenemos en nuestro país, es un problema que tenemos básicamente en toda Latinoamérica. Y es algo que tenemos que combatir. Un concepto también que entra dentro de cuando hablamos de justicia y corrupción es el Estado de Derecho. En una sesión anterior definimos lo que es derecho, que tiene que ver con el piso parejo. Cuando hablamos de que hay Estado de Derecho, es de que un gobierno, un país, un Estado aplica un piso parejo, aplica igualdad de la ley para los ciudadanos, no importando su connotación, ¿verdad? Estado de Derecho es un modelo de orden de un país, por el cual todos los miembros de una sociedad, incluidos todos aquellos que están en el gobierno, se consideran igualmente sujetos a códigos y procesos legales divulgados públicamente. Cuando esto se da en un gobierno, estamos hablando de Estado de Derecho. Cuando en un país, en un gobierno, se consideran igualmente a todas las personas, no importa si están en posiciones de gobierno o no, como sujetos de procesos legales, entonces, y se ejecutan, obviamente, estamos hablando de un Estado de Derecho. El Estado de Derecho implica que cada persona está sujeta a la ley. Y insisto, incluidas todas las personas que son gobernantes, sean legisladores, encargados de hacer cumplir la ley, o incluso los jueces. Cuando no se da esto, cuando hay excepción a las leyes, entonces estamos hablando de esa violación del Estado de Derecho. Toda decisión de los órganos de un gobierno deben de estar sujetas a los procedimientos regulados por la ley y guiados por absoluto respeto a los derechos. Cuando todos los órganos de gobierno y todas las personas están regulados por la ley y se guían con absoluto respeto a todos los derechos, podemos hablar de Estado de Derecho. De hecho, hay 4 principios para poder decir que un gobierno aplica el Estado de Derecho. Vamos a mencionar estos 4 principios cuando decimos que un gobierno respeta el Estado de Derecho. Primero, el gobierno en su conjunto y sus funcionarios son públicamente responsables ante la ley. En el dicho se cumple en nuestro país porque la Constitución está dicho que toda persona, no importa si están en puestos de gobierno o de autoridad, están sujetos a las leyes que contiene esta Constitución. Pero decimos en el dicho porque públicamente sabemos que los que más impunidad tienen, es decir, los que no reciben castigo, son los gobernantes. Número 2, las leyes son claras, públicas, estables y justas y protegen derechos fundamentales. En este caso podríamos decir que en México en especial tenemos este principio aceptablemente bien.
Tenemos leyes claras, son públicas, son estables, casi todas son justas y protegen los derechos fundamentales de los seres humanos. Aunque hoy en día quieren cambiar muchas de esas leyes y desproteger derechos fundamentales como el derecho a la vida. Y por eso nosotros necesitamos levantar la voz en este sentido. El tercer principio de un Estado de Derecho es aquel en el cual el proceso a través del cual las leyes son aprobadas, administradas e implementadas es accesible, justo y eficiente. Aquí estamos pues verdaderamente reprobados. Simplemente porque para que se hagan las leyes, el proceso a través del cual las leyes son aprobadas, pues solamente es por medio de llegando a las cámaras. Y uno solamente puede llegar a las cámaras casi si lo apoya un partido político, lo postula un partido político. Si no pertenece uno a un partido político, es muy complicado llegar a esas posiciones. Entonces, no es tan accesible para poder llegar a aprobar, menos administrar e implementar las leyes. No es tan accesible, no es justa la manera en cual muchas veces se aprueban las leyes y no es eficiente porque hay muchísimas leyes que se maneja mucha política a la hora de aprobar las leyes, aún en las mismas cámaras de diputados y de senadores. Hay negociaciones políticas, el hecho de que vivamos en una partidocracia, es decir, los partidos son los que tienen realmente el poder, debilita el que sean aprobadas, administradas e implementadas las leyes de una manera accesible, justa y eficiente. Ahí tenemos un problema que atender. Y por último, el cuarto principio es cuando el acceso a la justicia es garantizado por representantes e instancias jurídicas que son competentes, independientes, éticas y suficientes en número, y que tienen recursos suficientes y que reflejan las características de las comunidades que sirven. En este caso también estamos totalmente reprobados. Simplemente podemos decir números cerrados. 95% de los delitos en nuestro país no se consignan, no pasa nada. Un delincuente tiene 95% de probabilidades de que cometa un delito y no le pase absolutamente nada. Y entonces podemos decir que el acceso a la justicia no está garantizado. No tenemos instancias jurídicas que son competentes. No queremos decir que no haya personas que sean competentes, pero en lo general, pues no estamos viendo esto. ¿Cuántas veces no hemos escuchado del indebido proceso y salen delincuentes de la cárcel? No son independientes, vemos que hay ahí intereses entrelazados, no han mostrado ética. Simplemente el hecho de que 95% de los delitos no sean consignados, pues habla de falta de ética, no son suficientes en número y no se tienen los recursos suficientes para que la justicia sea garantizada para todas las personas. Y obviamente no reflejan las características de la comunidad a los que nos sirven. Básicamente en nuestro país sabemos que si se tiene dinero tienes mayores probabilidades de que puedas recibir un justo juicio o pues con dinero muchas veces se corrompen también a las autoridades. Pero si no hay dinero de por medio, es muy complicado que uno realmente adquiera justicia en nuestro país. Entonces podemos hablar de que en nuestro país realmente no se respeta el Estado de Derecho. Sí tenemos leyes claras, sí tenemos leyes estables, ¿verdad? Casi todas, insisto, justas, pero la aplicación, la aprobación de estas leyes, la ejecución de estas leyes no se da en la mayoría de los casos. Y esto nos lleva a una impunidad. ¿Qué es impunidad? Es una excepción de castigo o escape de la sanción que implica una falta o delito. Cuando alguien comete un delito, una falta y no recibe su castigo, eso es impunidad. La falta de Estado de Derecho nos lleva a la impunidad y obviamente la falta de Estado de Derecho y la impunidad nos habla de una comunidad, un país corrupto. La impunidad es especialmente común en países que carecen de una tradición del imperio de la ley, es decir, no hay Estado de Derecho. Sufren corrupción política o tienen arraigados sistemas de influyentismo económico o político, y esto lo vemos en nuestro país todo el tiempo en las dos áreas. O donde el poder judicial es débil o las fuerzas de seguridad están protegidas por jurisdicciones especiales o inmunidades. Y de ahí el peligro que la policía pertenezca a los militares, porque los militares se manejan bajo otras jurisdicciones, ¿verdad? Y por eso es complicado lo que se están proponiendo hoy en día en las modificaciones de las leyes y de las constituciones. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es la solución?
Primero vamos a observar que los programas por sí solos no van a resolver estos problemas. Es decir, los programas no son malos. Cualquier programa anticorrupción que llevemos a cabo va a ser bueno, pero por sí solo el programa no va a resolver estos problemas. Las regulaciones, las leyes por sí solas tampoco van a resolver la situación. Insisto, nuestra Constitución contiene leyes suficientemente buenas para que nosotros pudiéramos vivir en un país relativamente justo. El hecho de que exista la ley no quiere decir que se va a cumplir. El hecho de que llevemos un programa anticorrupción no quiere decir que la gente lo va a atender. Los problemas no se resuelven si no trabajamos en la raíz que producen los problemas. Tenemos que trabajar en programas anticorrupción, sin duda. Tenemos que buscar leyes y regulaciones más justas, sin duda. Pero por sí solas, estas dos cosas no lo van a resolver. ¿Cuál es la raíz que produce el problema de corrupción? Bueno, tenemos que entender que hay tres razones por las cuales la gente hace lo correcto. Cuando una persona hace lo correcto, se está encaminando a lo justo. Esto lo dijimos desde el principio de la sesión. Hay tres razones por las cuales la gente hace o busca hacer lo correcto. Una es el miedo o temor. Es decir, cuando yo tengo temor a una consecuencia, entonces por el temor a la consecuencia, pues hago lo que es correcto. Quizás no estoy convencido, pero no quiero que me castiguen. Si nosotros vivimos en un país de impunidad, pues no hay miedo a la sanción y entonces la gente no está estimulada para hacer lo correcto. Una segunda razón es por ganancia personal o por la obtención de beneficios personales. Es decir, mucha gente dice, ¿y por qué debería de hacer lo correcto si nadie lo hace? ¿Por qué debería dejar de hacer esto que es malo? Porque todo mundo lo hace. Yo creo que usted ha escuchado esta frase. Es decir, no vemos un beneficio de el por qué hacer lo correcto. Y nosotros deberíamos de buscar como sociedad recompensar a las personas que buscan justicia, que buscan hacer lo que es correcto. La tercera razón es simplemente por convicción. Convicción de hacer lo correcto, de que haciendo lo correcto siempre es la mejor manera. Cuando nosotros tenemos esta convicción, pues estamos hablando de personas maduras, de personas cívicas, de personas que han entendido que el hacer lo correcto a la larga trae beneficios, no nada más para nosotros, sino para la sociedad y para las futuras generaciones. Por estas tres razones, nosotros tendríamos que combatir y enfatizar las tres razones. Es decir, tendríamos que tener una estrategia para provocar las tres razones. Sea que la gente haga lo correcto por miedo, sea que la gente haga lo correcto porque percibe un beneficio personal, o sea por convicción, debemos de tener estas tres estrategias. Por eso, para cerrar esta sesión, necesitamos como sociedad, primeramente, buscar leyes y un sistema que tenga consecuencias, que se apliquen esas consecuencias para evitar la impunidad. Ahí tenemos mucho trabajo que hacer. También necesitamos la obligación de rendir cuentas de nuestros actos para que exista transparencia. Cuando un gobernante hace lo correcto, debería de ser premiado. Cuando un gobernante hace lo incorrecto, debería ser castigado. Igualmente la sociedad. Nosotros deberíamos de buscar premiar al que hace lo correcto, pero primero tenemos que tener una cultura de transparencia, de rendición de cuentas para saber quién hizo lo correcto y quién hizo lo incorrecto. Y por último necesitamos ciudadanos, oficiales gubernamentales, legisladores y jueces que tengan la convicción y la motivación interna de hacer lo correcto, simplemente porque es correcto hacer lo correcto. Las estadísticas nos dicen que los países con más justicia son los países más prósperos y los países más corruptos son los países que producen mayor pobreza. Simplemente el entender esto, que a mayor justicia, a mayor prosperidad y a mayor corrupción, mayor pobreza, debería de estimularnos a todos los ciudadanos en hacer lo correcto, porque es correcto hacer lo correcto.